Hablemos con. Hablemos con. Bien, en esta hora tenemos en cabina a Pedro Urrieta, el coordinador de Desarrollo Ciudadano de la organización Integración Ciudadana. Pedro, un placer. Mucho gusto. Muchísimas gracias por acudir a Punto de Corte Radio. Por supuesto, nos motiva todo lo que es el tema político-social que atraviesa Venezuela. Un importante momento de definiciones, de muchas expectativas que se han generado en el país, al menos el último año, y que de alguna forma algunos factores políticos están cada uno en su estrategia. Una mesa nacional de diálogo, hay otros que apuestan precisamente a las elecciones parlamentarias, hay otros que apuestan incluso a la abstención. Bien, desde la organización Integración Ciudadana ustedes tienen una propuesta, por supuesto, que principalmente quieren hacer valer lo que es la Constitución. Eso es lo que nos motiva también, importante rescatar los valores de la Constitución. Quisiera que nos detallaras un poco el objetivo de esta organización y esta propuesta que hacen al país, ¿no? Sí, fundamentalmente vamos a empezar primero, para mayor comprensión de la audiencia, quien de entrada saludamos, el tema del restablecimiento constitucional previsto en el artículo 333 de la vigente Carta Magna. Para nosotros es un aspecto angular. ¿Cómo nosotros podemos decirle a la gente rápidamente en un espacio como este la importancia que tiene el restablecimiento constitucional? Cuando nosotros tenemos en vigencia una Asamblea Nacional Constituyente que fue declarada ilegítima y que vamos a decir, está no vamos a decir en el nacimiento, pero sí tal vez en el epicentro de toda esta crisis en la que nos encontramos hoy, finalizando el año 2019, y tenemos un estatuto de la transición que se sancionó por parte de la Asamblea Nacional en los días comenzando febrero, inmediatamente después de la juramentación de Guaidó como presidente encargado. Entonces tú te das cuenta que tenemos dos sitios desde donde se está generando normas a las que se le pretende dar cumplimiento y que ambas de alguna manera no se circunscriben a lo que dice la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos los venezolanos que resolver es qué normativa estamos respetando. Si estamos respetando la supraconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello, o si estamos respetando todos, y a eso nos debemos apelar, entonces el Estatuto de la Transición aprobado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Eso como punto preliminar, porque en todos los conflictos, para tú ponerle un cese, para tú finalizar una controversia, la ley o las reglas es el aspecto fundamental sobre la cual tú vas a crear cualquier tipo de solución. Fíjate que es importante ese debate, ¿no? ¿A quién atendemos en ley? Sí. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la legítima o ilegítima, como la considera cada quien, y la Asamblea Nacional. Hay facultades que incluso las ha absorbido de alguna forma, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Constituyente, que le competen a la Asamblea Nacional. A juicio de Integración Ciudadana, realmente, ¿cuál es la instancia a la cual debe atender el pueblo venezolano? Sí, nosotros tenemos una constitución aprobada por referéndum en el año 1999, publicada en Gaceta Oficial en marzo del año 2000, cuya intento de reforma en el año 2007, como es de todos conocido, fue derrotado popularmente por la gente, con lo cual quedó ratificado el texto completamente ratificado. Entonces, nosotros estamos diciendo que esa constitución, nosotros oímos no solamente a sectores del gobierno, sino a sectores de la oposición, a militares, e inclusive en el diálogo de Noruega decía, el gobierno de Noruega decía, estamos buscando una solución dentro de las posibilidades que ofrece la Constitución venezolana. Yo pienso que, ¿verdad?, que por el sentido común, la necesidad que tenemos nosotros de comportarnos realmente como una república y el resto de la población como verdadera ciudadanía, nosotros debemos reconocer en toda su extensión la vigencia del marco constitucional aprobado en el año 2000. Pienso que no aterrizar de otra manera, desconocerlo, bien sea por un acto supraconstitucional, por un acto de legislación constitucional, que esos ya son conceptos de la teoría constitucional que le dan cabida, por decirlo así, a la emisión de esos actos que se pretenden que se reconozcan en la hora venezolana de hoy. Bueno, más allá de eso, yo creo que nosotros debemos
arbitrar soluciones, construir consenso y sobre todo, y vamos al punto 2, entonces, de nuestra propuesta, que es reparar la soberanía popular en función de los mecanismos que establece la Constitución. Fíjate, Pedro, estamos conversando, a quienes nos escuchan a esta hora, con Pedro Urrieta, coordinador de Desarrollo Ciudadano de la organización Integración Ciudadana. Antes de pasar a ese punto número 2, ¿cómo hacer valer este punto 1, que es el rescate de los valores de la Constitución, cuando hay también una posibilidad latente de que se presente una nueva constitución a raíz de esta constituyente? Sin embargo, hasta el momento no conocemos borrador alguno. Sí, muy crucial esta pregunta tuya, porque la redacción del artículo 333 de la vigente Constitución es idéntico al artículo 250 de la Constitución de 1961. ¿Por qué lo comento? Porque se ve que dentro del avance constitucional, dentro de lo que pudiéramos referir como las conquistas ciudadanas, la evolución de la ciudadanía y de los derechos de la ciudadanía y del pueblo venezolano, fíjate cómo tanto en el año 61 como en el año 1999 se recoge que el pueblo venezolano se resistirá y buscará el restablecimiento constitucional cuando la Constitución pretenda ser sustituida por un mecanismo no previsto en ello. Nosotros hemos declarado, y así lo ha reconocido la comunidad internacional y el pueblo venezolano, que al no haber sido tramitado el proceso constituyente del año 2017 con una probatoria previa del pueblo, donde inclusive las bases comiciales fueran previamente aprobadas mediante el referendo, lógicamente eso, nuestra conquista ciudadana, nosotros venimos, esta Constitución de 1999 que tuvo esos dos eventos, que hubo una interpretación de la extinta Corte Suprema de Justicia para encauzar el que hubiera la participación ciudadana, el protagonismo del pueblo, no solamente en la aprobación del sí o no vamos a una constituyente, sino de las condiciones bajo las cuales íbamos a una constituyente. Eso representa, dentro de la evolución histórica y constitucional del país, política, electoral, eso representa un avance que en términos de derechos humanos, de derechos políticos, no puede ser retrotraído a etapas anteriores. Si justamente el 99 nos dio la posibilidad de que hubiera un proceso constituyente que ahora está normado dentro de la sección correspondiente en la Constitución, podemos hoy, ¿cómo vamos a decir entonces que no es posible, que el pueblo debió ser convocado para aprobar un proceso constituyente? Fíjate, Pedro, que es interesante lo que mencionas, porque plantea un escenario aún más grave, ¿no? Más grave me refiero a que ya este año ha sido prácticamente, si se puede considerar, de instancias paralelas. Incluso hay el riesgo de que haya un CNE electo por la Asamblea Nacional, otro por la Constituyente, incluso otro por el Tribunal Supremo de Justicia. Hay un Tribunal Supremo de Justicia, unos magistrados en el exilio, uno designado por la Asamblea Nacional, otro designado por la anterior Asamblea antes del 2015, entonces, incluyendo entonces lo que es el gobierno interino o encargado de Juan Guaidó, sumado al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces tenemos gobiernos paralelos, tenemos instancias paralelas. ¿Pudiera ocurrir eso con una constitución aprobada por la constituyente, en donde se presente un escenario de conflicto de cuáles son las dos constituciones, cuáles son las constituciones que vamos a respetar? Sí, para avanzar en la respuesta a esta interrogante, partimos del mismo 333. En caso de que la Constitución pretenda ser sustituida por un mecanismo no previsto en ella, la ciudadanía, investida de autoridad o no, colaborará en el restablecimiento de su efectiva vigencia. O sea, tenemos un mandato a los ciudadanos, tanto los investidos de autoridad como los no investidos. ¿Qué pretende integración ciudadana? Que es donde se están agremiando personalidades, expresiones de la organización de la sociedad civil, personas que no están investidas de autoridad. Justamente reunirnos para encauzar un gran procedimiento de restablecimiento constitucional abordado de manera coordinada, como dice la Constitución, en colaboración con los investidos de autoridad. Entonces, ¿a quiénes se les reconoce autoridad en este momento? A esa ciudadanía. Entonces, justamente, eso es una mención que podemos hacer en unos minutos, porque consideramos que es, vamos a decir, mucho más importante todavía abordar el tema de la reparación de la soberanía popular. El hecho de que no nos hubieran permitido en el 2016 la tramitación del referendo revocatorio, eso fue un paso que un pueblo, la Constitución, y un pueblo en democracia tiene sus espacios y tiene sus mecanismos constitucionales para entonces, vamos a decir, resolver su conflictividad política. Al no permitirse eso,
al no permitirse en el 2017, como lo señalé ya antes, el referéndum aprobatorio del proceso constituyente para que el pueblo dijera, bueno, esta conflictividad sí o no la vamos a resolver en un proceso constituyente con unas bases comiciales donde podamos estar todos representados, la sociedad venezolana en aquel momento del año 2017. Cuando no se nos permitió un espacio, ¿verdad?, concertado entre todos para resolver el tema de la primera magistratura nacional en el 2018, con una participación escasa de los factores, con una abstención que primera vez para la primera magistratura nacional se registra en todo lo que ha sido la historia democrática de Venezuela. Entonces, lógicamente, ¿qué podíamos nosotros esperar? Que tenemos una población que no ha tenido cómo expresarse, que hoy pide garantía, que requerimos un CNE, claro que lo requerimos, designado no solamente por la autoridad que corresponde, según la Constitución, en este caso la Asamblea Nacional, sino que adicionalmente la Asamblea Nacional tiene el reto de hacerlo con la debida pulcritud, porque yo he dicho que y así vamos a decir, he tenido oportunidad de manifestarlos en diversos ambientes, que siempre nos empeñamos en dar garantías para los actores políticos. Y nos olvidamos que las garantías son para el pueblo, para invitar a la gran participación de la gente. Entonces, con pensar que en un diálogo nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las garantías electorales, 4 o 5 factores, olvidamos que el gran factor al que tenemos que atender en la conformación de un nuevo CNE es al pueblo, que tenga la seguridad de que su ejercicio al voto, sus derechos políticos van a ser tramitados y atendidos por una instancia que obedezca realmente a la democracia del pueblo y a la Constitución. Fíjate, Pedro, ¿cómo se resuelve este conflicto? Hay un escenario latente de elecciones parlamentarias. Nosotros, por supuesto, hemos abordado este tema en distintas oportunidades de punto de corte. Esa respuesta me la vas a responder al regreso de pausa comercial. Nosotros estamos conversando en cabina con Pedro Urrieta, coordinador de Desarrollo Ciudadano de la organización Integración Ciudadana. La invitación a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, 9:31 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Ya comienzan a llegar los mensajes de texto a través del 0414-543-5382. 0414-543-5382. Seguimos en cabina con Pedro Urrieta, él es coordinador de Desarrollo Ciudadano de la organización Integración Ciudadana. Pedro, conversamos en el segmento anterior de esta propuesta que ustedes hacen desde la organización, sumamente interesante, por supuesto, rescatar los valores y el fundamento de la Constitución vigente, la Constitución del año 99, y que, por supuesto, hay un escenario planteado en este momento, sobre todo lo que es la Mesa Nacional de Diálogo, en donde participan algunos factores políticos de oposición, junto con el gobierno de Nicolás Maduro, que es unas elecciones parlamentarias con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Las elecciones parlamentarias tocan el año 2020, de por sí. Así es. Sin embargo, la renovación del Consejo Nacional Electoral es lo que se está discutiendo en el seno del Parlamento, del órgano constituyente. Incluso, por ahí algunos factores mencionan que pudiera el Tribunal Supremo de Justicia meter sus manos allí, si la Asamblea Nacional no sale del desacato. Pues, Integración Ciudadana aboga por la participación en estas elecciones parlamentarias. ¿Bajo qué condiciones ustedes están de acuerdo con que se participe en estas elecciones? No sin antes participar en unas elecciones presidenciales, como por ejemplo ha pedido Juan Guaidó y su delegación. Sí, fíjate, nosotros lo hemos enfocado de la siguiente manera. En el mes de junio, por decir una fecha, nosotros decíamos que Juan Guaidó planteó el conocido mantra y hablaba del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Nosotros, en medio cuando todavía no había finalizado el diálogo en Barbados y en Noruega, nosotros decíamos, nos preocupa que no hay una acción planificada que propenda al cese efectivo de la usurpación. De aquí hasta el 31 de diciembre. Hoy estamos casi pisando diciembre y esa acción eficaz en función del plan aprobado por la Asamblea a comienzos del año 2019, bueno, no, o sea, luego del 30 de abril o luego del 23 de febrero, de los episodios o eventos en la frontera, con el tema de la ayuda humanitaria, no hubo una planificación de una acción concreta a esos efectos. Vamos a decir que entendemos que, bueno, que en este país, en la política, no solamente está la Asamblea Nacional, hay otros factores, está el gobierno. Ajá. Y ellos entonces están haciendo, vamos a decir, están adelantando una serie de actividades
donde ellos pretenden darle solución de manera, no voy a decir sesgada, sino parcial, porque no solamente parcial porque desconoce a la Asamblea Nacional y a los factores que dirigen mayoritariamente la oposición, sino parcial porque no atiende a los reclamos de la gente. El pueblo tiene una propia agenda que me temo me atrevo a asegurar de que la agenda que quiere el pueblo no es la que está atendiendo ni la mesa de la Casa Amarilla, ni el gobierno desde el PSUV, ni la oposición desde la Asamblea Nacional. Por eso la pertinencia de nuestro planteamiento de que a través de una consulta popular plebiscitaria en el marco del 333 y del artículo 70 se interrogue a la gente sobre cuál es la ruta que queremos transitar durante el año 2020, pero eso sí, asegurándola desde el 2019. Nosotros tenemos el 5 de enero previsto una elección de presidente de la Asamblea Nacional en el ritual constitucional para el manejo del órgano parlamentario venezolano. Y tenemos entonces, como bien lo mencionaba, y se nos dice una y otra vez, pero es que tocan las elecciones parlamentarias en el 2020. Claro que tocan, pero ¿bajo cuál escenario? ¿O para qué las elecciones parlamentarias? Yo pongo un ejemplo, porque es fácil, vamos a decir, señalar los vicios, y lo hemos señalado, del gobierno, y lo seguimos señalando, y de hecho pretenden corregir de raíz el tema, como ya lo señalamos, de la constituyente, y el tema de que el 10 de enero del año 2019 nos quedamos sin un presidente legitimado por la vía de la elección popular. Eso no lo escondemos. Pero adicionalmente, fíjate, tenemos un problema, hablando con cuál ciudadanía yo me junto para colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución. La Asamblea Nacional, por todas las razones que conocemos del desacato desde el año 2016 y todo lo demás, ha tenido un rechazo a todas las decisiones del TCJ, que por cierto está cerca de aquí donde estamos nosotros haciendo esta entrevista. Pero es que adicionalmente la Asamblea Nacional tampoco reconoce eficacia de las decisiones del TCJ denominado legítimo y que está en el exilio. Entonces, desde la Asamblea Nacional, órgano reconocido como único legítimo vigente en Venezuela por la comunidad internacional, entonces resulta que tenemos que no, o sea, llegamos a la conclusión que no tenemos un poder judicial en ejercicio, porque no reconozco el que está aquí y no reconozco el que está afuera. Entonces, fíjate, un aspecto tan neurálgico como la justicia, como quien responde por el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, por cuál es la norma fundamental que se aplica y que informa el ejercicio del poder público en Venezuela, bueno, o sea, nos da cuenta muy clara del desastre que estamos viviendo como país, como nación, no solamente por el tema de la inflación, por el tema de las muertes en Icabarú, por el tema de todas las protestas que se hacen en materia gremiales, en materia salariales, o sea, toda la situación que estamos viviendo de desastre de la infraestructura de salud, de las muertes que están ocurriendo de nuestra gente. Todos tenemos familiares que sin querer se han ido, pero por necesidad se van. Ahora fíjate, Pedro, esta propuesta que ustedes hacen de una consulta popular plebiscitaria, como ya lo mencionan, ¿qué preguntaría la ciudadanía? ¿Cuáles serían las preguntas establecidas allí? Y si esta propuesta ya la han hecho llegar a alguna instancia. Sí, mira, formalmente se le ha hecho del conocimiento, por lo menos en unas 2 oportunidades, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. También se le acaba de hacer en su condición de presidente interino, también en esa condición se le acaba de hacer. Se le acaba de hacer la exposición por vía de la Secretaría de la Conferencia Episcopal Venezolana, a distintos sectores universitarios, sectores regionales, universidades regionales, sectores de la vida, cámaras de comercio regionales, no a todas, pero a donde hemos podido atender, donde la gente se reúne, porque sobre todo no solamente aquí en Caracas, sino que en el interior del país, en la provincia venezolana, en las regiones, la gente está urgida por toda la problemática que está viviendo, la falta de combustible, la luz, el agua, la inflación, por toda esa situación, por el éxodo que sigue apoyando a la familia venezolana, no solamente aquí en Caracas, sino en el interior, porque bueno, en el interior estamos también más cerca de la frontera, y lógicamente la gente tiende a salir con mayor facilidad. Entonces, bueno, por toda esa situación hay necesidad, hay hambre, no solamente de alimentos, sino hay una hambre y una gran demanda de solución. Y la solución que está pidiendo el pueblo venezolano no es una solución para un proceso de designación del CNE que más o menos lleve, para hacerlo con las garantías que se acuerden, unos 9 meses o unos 12 meses para depurar el REP, para hacer toda la revisión de la infraestructura interna. Venezuela, los tiempos de los venezolanos y de la tragedia venezolana no está para ese tipo de lapso. Entonces, nosotros, ¿qué estamos proponiendo?
conciliar, articular con la ciudadanía, con los sectores de la vida nacional, incluidos los sectores del gobierno que quieran ponerle cese a la situación de tragedia, la situación dantesca que estamos viviendo, donde hemos dicho que la miseria es una cosa que ya vamos superando por el tema de la destrucción, y que de la destrucción estamos a pocos pasos de la desaparición como república, como nación. Entonces, si queremos hacer un esfuerzo, y este es el tercer elemento de nuestra propuesta, de nuestra visión: restablecimiento constitucional, reparación de la soberanía popular y a través de ella reencauzar la vida civilizada en Venezuela, reordenar a nivel económico, social, a nivel jurídico, a nivel político, a nivel cultural, inclusive espiritual, reordenar la vida del venezolano, reconectarnos con el mundo civilizado, reconectarnos con todos los espacios, ¿verdad?, de información, los espacios de participación que desde afuera nos exigen que estemos. Una OIT sigue sancionando al gobierno porque a nivel sindical y a nivel empresarial lo que se está haciendo en Venezuela transgrede, deja atrás cualquier tipo de concepto o principio jurídico que hemos estado transitando o cumpliendo durante los últimos 70, 80 años. Por decir un ejemplo, los empresarios, con toda esta situación de aplicación de medidas, no vamos a decir populistas, socialistas, no vamos a entrar en esa consideración, medidas que no propenden, que no garantizan el que se reanime el aparato productivo del país. Bueno, son cosas, ¿ves? Sobre todo en un mundo interconectado, cómo nuestros empresarios de hoy pueden pensar que van a producir como hace 80, 100 años, desconectados de lo que se produce en Brasil, de lo que se produce en Argentina, o de los mercados de Miami o los mercados de Europa. O sea, necesitamos volver a la civilidad, a la civilización, y eso es el reto que tenemos nosotros como venezolanos. Esa consulta popular, si por ejemplo se hiciera este fin de semana, ¿qué preguntas estarían establecidas allí? Fíjate, nosotros partimos de una propuesta de verificar que la gente diga si está de acuerdo con el cese de la usurpación del ejercicio del poder por parte de Nicolás Maduro. Hemos considerado aspectos que nos han sugerido sectores, como el sector universitario, que ocultan el tema de la autonomía y de la independencia universitaria, la realidad presupuestaria. Hay propuestas, por eso digo, son preguntas que están en construcción. No queremos presentar una versión definitiva, porque justamente no se trata de imponer un marco, un molde o un modelo, no solamente a sectores dirigenciales del país, sino a todo el país. Sino queremos que se dé un consenso para celebrarla, con el acompañamiento de la comunidad internacional, y aspectos neurálgicos, cómo se integraría un gobierno de transición, en qué marco sería mejor resolver, en el marco de una elección parlamentaria o en el marco de un reinicio o relanzamiento de un verdadero proceso constituyente. En la mesa de la mesita de la Casa Amarilla está hablando de un aspecto puntual, como el caso de la representación proporcional de las minorías, que fue este gobierno quien cambió el sentido de lo que está escrito en la Constitución. O sea, porque siempre ha estado bien escrito, simplemente que por subterfugios llegan y cambian, y entonces montan un entramado a nivel del CNE para entonces favorecer, como pasó en el 2010, que con el 48% el gobierno se quedó con casi el 60% de los cargos parlamentarios, y por eso ocurre en el 2015 que la oposición con el 54-56% se queda con las 2/3 partes, porque entonces aplicó el mecanismo al revés. Entonces, ¿es la representación proporcional de las minorías necesaria? Yo pienso que sí, porque aquí no se trata de desconocer y pasarle una aplanadora a nadie. Yo creo que, eso sí, con sentido común, las Santas Escrituras dicen, aquí todos los hombres de buena voluntad deben ser convocados. Todos los sectores políticos de buena voluntad que quieran a este país, independientemente de su signo ideológico, tienen que ser convocados, y tenemos que colaborar para que Venezuela salga de esta situación. Fíjate, Pedro, se me acabó el tiempo, pero súper interesante toda esta propuesta que hacen de Integración Ciudadana. Pedro Urrieta, coordinador de Desarrollo Ciudadano de la organización Integración Ciudadana. Muchísimas gracias por acudir a Punto de Espacio Radio. Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a estar en contacto para seguir lo que es esta propuesta, si se lleva a cabo, por supuesto, esta consulta popular que muchos factores de la sociedad civil piden también. Bien, nosotros debemos hacer una pausa comercial. Nosotros los invitamos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.